La historia que estás a punto de escuchar gira en torno a una mujer que muchos describieron como distante, meticulosa y con una mente inquietante. Mientras su esposo construía lo que parecía una vida estable y era visto como alguien ejemplar, ella llevaba más de 3 años manteniendo una relación oculta, pero no le bastó con vivir entre dos mundos. En algún momento, él dejó de ser parte de sus planes. Lo que ocurrió después no fue producto de un impulso, sino de una decisión fría que terminó con su vida, y con un nivel de brutalidad que haría todo aún más difícil de comprender. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde me estás viendo, deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir descubriendo historias como esta. Y ahora sí, empecemos. Era la mañana del 5 de mayo de 2004. Las aguas de la bahía de Chesapeake, en Virginia Beach, parecían tranquilas. Un pescador disfrutaba del día junto a sus hijos cuando algo llamó su atención a lo lejos. Una maleta flotando a la deriva. Curiosos, pensaron que quizás contenía algo de valor. Con esfuerzo la subieron al bote. Mientras discutían qué hacer con ella, el hijo menor, sin esperar, la abrió. Lo que encontraron no tenía nada de valor. Dentro había una bolsa negra. Y dentro de esa bolsa, un par de piernas humanas cortadas por debajo de las rodillas. El pescador notó que los restos no mostraban signos avanzados de descomposición, lo que indicaba que habían sido arrojados al agua muy recientemente. Sin dudarlo, se alejó del lugar y alertó a las autoridades. La policía tomó la maleta y abrió una investigación que, en ese momento, apenas daba sus primeros pasos. 6 días después, el 11 de mayo, la escena se repitió, pero esta vez en tierra. Un estudiante que realizaba tareas de limpieza en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Fisherman Island encontró una segunda maleta, mismo modelo, mismo color. Las alarmas se dispararon de inmediato. Al abrirla, los investigadores confirmaron lo que temían. Dentro, envueltos en una bolsa negra y una manta blanca, estaban el torso y la cabeza de un hombre. El estado del cuerpo dificultaba la identificación, pero los forenses lograron obtener rasgos suficientes para elaborar un boceto facial que sería difundido en todo el país. El 16 de mayo apareció una tercera maleta flotando en las mismas aguas. Dentro estaban la pelvis y los fragmentos restantes. Con ese último hallazgo, los investigadores habían reunido todas las partes del cuerpo y podían confirmar que pertenecían a una sola víctima. Ya no había lugar para la duda. Se trataba de un homicidio cuidadosamente ejecutado, seguido de un intento meticuloso por deshacerse del cuerpo. Una vez reunidos todos los restos, los forenses comenzaron el análisis. La conclusión fue clara: el hombre había sido asesinado antes de ser desmembrado, descartando cualquier muerte accidental. La víctima recibió varios disparos, 2 en el torso y 1 en la cabeza, con un revólver calibre 38, un detalle que más adelante resultaría clave. La precisión de los disparos y el posterior desmembramiento señalaban un acto deliberado, ejecutado con planificación y sin margen para el error. El responsable había actuado rápido para eliminar evidencias. Y aunque aún no se sabía quién era la víctima, los investigadores ya tenían claro que estaban ante un caso complejo, construido paso a paso para dificultar su resolución. Con el boceto difundido a nivel nacional, fue cuestión de tiempo. Susan Rice, amiga cercana de Bill McGuire desde hacía más de 20 años, vio la imagen en televisión. La reacción fue instantánea. A pesar de las condiciones en que habían sido encontrados los restos, estaba convencida de que era él. El 21 de mayo contactó al Departamento de Policía de Virginia Beach. Las verificaciones confirmaron sus sospechas. La víctima era Bill McGuire. El caso tomó una nueva dimensión. Ya no se trataba de un desconocido, sino de un hombre con familia, con historia, con personas que lo conocían y que ahora exigían respuestas. Con la identidad confirmada, los investigadores viajaron a New Jersey para notificar a Melanie, su esposa. La reacción de ella, en apariencia, era de conmoción. Pero hubo algo que los oficiales no pudieron ignorar. En ningún momento preguntó cómo había muerto su esposo. Una omisión pequeña, casi imperceptible, pero que en ese tipo de situaciones suele ser una reacción automática. Ese silencio encendió las primeras sospechas. Durante ese mismo encuentro, Melanie explicó que la última vez que vio a Bill fue a finales de abril, después de una fuerte discusión en la que, según ella, él la había agredido y luego abandonado el hogar. Para entender lo que vino después, hay que conocer lo que había antes. Melanie y Bill McGuire parecían una familia exitosa y estable. Se conocieron en el restaurante donde ella trabajaba mientras estudiaba enfermería. La conexión fue inmediata, aunque las circunstancias no eran las más convencionales. Bill estaba casado en ese entonces. Tras su divorcio, comenzaron una relación formal. En 1999, se casaron y construyeron una vida juntos. Bill, con formación militar y experiencia en tecnología de la información, trabajaba en una universidad.
Melanie se desempeñaba como enfermera en una clínica de fertilidad donde era valorada por pacientes y colegas. Tuvieron 2 hijos en poco tiempo. Y en abril de 2004, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, concretaron la compra de una casa valuada en $500,000. Desde afuera, todo encajaba a la perfección. Pero apenas 48 horas después de cerrar esa compra, Melanie acudió a la corte para solicitar una orden de restricción contra Bill, alegando haber sido víctima de violencia durante una discusión reciente. La ruptura fue abrupta. Según su relato, esa noche comenzó como cualquier otra discusión de pareja, pero la tensión fue escalando. Bill comenzó a quejarse de la compra de la casa y lanzó acusaciones contra ella cuestionando su rol como madre. El momento más crítico llegó cuando, según Melanie, él intentó agredirla físicamente, incluso intentó introducirle una toalla en la boca mientras la golpeaba. Ella tomó a uno de sus hijos, se encerró en el baño y esperó. Minutos después, escuchó la puerta. Asumió que Bill se había ido y aseguró que esa fue la última vez que lo vio. Una historia que, en ese punto, sonaba plausible, pero que empezaba a resquebrajarse bajo la mirada de los investigadores. Con el paso de los días, el comportamiento de Melanie empezó a levantar más preguntas que respuestas. No mostró preocupación visible por la desaparición de su esposo, no intentó contactar a familiares ni amigos, no hizo ningún esfuerzo público por localizarlo. Un contraste notable frente a la inquietud que sí expresaban quienes conocían a Bill. Y en ese mismo periodo tomó decisiones que difícilmente podían considerarse normales. Empacó todas las pertenencias de su esposo en bolsas negras y las regaló. Inició los trámites de divorcio. Puso la casa en venta. Todo en apenas 3 semanas desde la supuesta desaparición. Para los investigadores, ese patrón era imposible de ignorar. Al inspeccionar la vivienda, se encontraron con un obstáculo. El lugar había sido completamente vaciado y recién pintado. El trabajo forense fue minucioso, pero no arrojó rastros concluyentes en el interior. Sin embargo, la investigación siguió avanzando. El vehículo de Bill fue localizado en Atlantic City. Estaba en condiciones impecables, sin señales de violencia. Pero dentro de la guantera encontraron algo que abriría una nueva línea de investigación. Un frasco de hidrato de cloral, un potente sedante. Al rastrear su origen, descubrieron que había sido adquirido con una receta firmada por un médico de la clínica donde trabajaba Melanie. Cuando contactaron al médico, este negó haber emitido esa receta. Afirmó que su firma había sido falsificada. El círculo comenzaba a cerrarse. El análisis de los registros telefónicos reveló algo más. Melanie mantenía una comunicación frecuente con Bradley Miller, otro médico de la misma clínica. Las llamadas eran constantes y muchas ocurrían en horarios nocturnos. Al profundizar, las autoridades confirmaron que ambos sostenían una relación extramarital desde hacía aproximadamente 3 años. Ese dato introdujo un móvil concreto, donde antes no había ninguno. Y la conexión no terminaba ahí. La receta falsificada para obtener el sedante provenía precisamente del recetario de Miller. Aunque él negó cualquier participación, su nombre aparecía en demasiados lugares como para pasarlo por alto. A medida que la investigación avanzaba, los elementos se acumulaban. 2 días antes de la supuesta última discusión con Bill, Melanie había comprado un arma de fuego calibre 38, el mismo calibre utilizado en el homicidio. Los registros de peajes mostraban un tránsito hacia Delaware, paso obligado en la ruta a Virginia Beach poco después de la desaparición. Melanie explicó que era un viaje para comprar muebles. Pero también se descubrió que intentó eliminar ese registro antes de convertirse en sospechosa. Había más. Las bolsas usadas para desechar el cuerpo eran del mismo tipo que las que Melanie utilizó para deshacerse de las pertenencias de su esposo. Las maletas eran del juego familiar. La manta hallada junto a los restos provenía de la clínica donde ella trabajaba, y en la computadora del hogar se encontraron búsquedas sobre métodos para cometer homicidios sin dejar rastros detectables. Cada elemento, por sí solo, podía tener una explicación, pero juntos formaban una imagen que era muy difícil de ignorar. El 2 de junio de 2005, más de un año después de los hechos, Melanie Maguire fue arrestada como principal sospechosa del asesinato de su esposo. El juicio comenzó el 5 de marzo de 2007. La defensa intentó desviar la atención hacia posibles vínculos de Bill con el juego y entornos peligrosos, sugiriendo que terceros podrían haber sido los responsables. Pero la fiscalía presentó una acumulación de indicios que el jurado consideró determinante. El 23 de abril de 2007, Melanie Lynn Maguire fue declarada culpable de asesinato, perjurio, posesión ilegal de arma de fuego y profanación de restos humanos. Fue condenada a cadena perpetua, más 15 años adicionales por los cargos restantes.
Bradley Miller, a pesar de haber estado bajo la lupa durante la investigación, no fue vinculado al crimen ni acusado de participación. Los hijos de la pareja quedaron bajo la custodia de la familia de Bill. Melanie, desde el primer día, ha mantenido su inocencia, y lo sigue haciendo hasta hoy. Lo que este caso deja al descubierto va mucho más allá de un crimen. Es una traición construida durante años. Mientras Bill creía estar levantando una familia y proyectando un futuro, la relación ya estaba fracturada por dentro. Una infidelidad sostenida en el tiempo, oculta detrás de una vida aparentemente normal, terminó siendo el eje de una historia que no estalló de repente, sino que se fue cocinando en silencio. No hay una confesión, no hay una prueba que lo cierre todo de forma definitiva, pero sí hay una cadena de hechos: compra del arma días antes, el sedante con firma falsificada, los movimientos registrados, las maletas del propio hogar, las búsquedas en internet, que juntos dibujan una línea muy difícil de cuestionar. No parece el resultado de una discusión que se salió de control. Parece una decisión calculada, ejecutada paso a paso, y aún así, la duda persiste para muchos. ¿Pudo haber alguien más involucrado? ¿Hay piezas que nunca se encontraron? ¿Puede una persona sostener una doble vida durante años sin que nadie lo perciba? ¿Hasta qué punto una relación marcada por la infidelidad puede escalar a algo tan extremo? ¿Fue realmente un crimen planificado en cada detalle? ¿Crees que la condena fue justa o que faltaron pruebas clave? ¿Y el amante realmente no tuvo nada que ver? Te leo en los comentarios. Hasta aquí hemos llegado. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si este contenido te ha parecido interesante.